Estamos en continuidad con la serie de los dones del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, y hablábamos en la semana anterior, el domingo pasado, acerca de la preparación al ministerio específicamente, y voy a hacer un poquito de ayuda a memoria para que usted pueda volverse. Sé que ha pasado una semana. En el aspecto de la preparación del ministerio hablábamos acerca que quienes preparan son los pastores, maestros, evangelistas, profetas y el apóstol, ¿sí? Estos son los encargados de preparar al cuerpo de Cristo y hombres que dijimos que son capacitados y dotados por el Espíritu Santo para llevar adelante esta tarea, ¿no? Y dice en el texto de Efesios 4:12, Efesios 4:12, en la última parte, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir este pasaje, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya hemos analizado la palabra del evangelista, el pastor y el profeta y el apóstol, y también la enseñanza del maestro. Y en fin, lo que vamos a ver en esta mañana es la importancia de cómo Jesús dejó establecido para que la iglesia pudiera crecer, ¿no? Y cuál era la tarea que debían desenvolver justamente los discípulos del Señor en su tarea a continuar en la obra de la iglesia a llegar a nuestros días, ¿sí? A llegar a nuestros días. Entonces, el fin es perfeccionar a los justos. ¿Me sigue? El pastor decía cuántos santos hay aquí en esta mañana y lo mismo, porque al alcanzar santificación por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, nosotros hemos sido justificados y por lo tanto sido justificados y perfeccionados. Y vamos a seguir siendo perfeccionados. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la palabra del Señor, ¿no? Cuando aplicamos la palabra en nosotros. Ahora, dice perfeccionar a los santos, ¿no? Usted está aquí en esta mañana para ser perfeccionado. ¿Bien? Entonces, la palabra perfeccionar proviene de una palabra que es catartismo, no en griego, catartismo en griego, y se traduce en varias formas, ¿no? Que significa justamente remendar, restaurar, enderezar, aún también significa completar, o también luchar para alcanzar la perfección. Vuelvo a repetir estas palabras, remendar, restaurar, enderezar. Días atrás veía allí en la construcción, ¿no? Enderezar un hierro, ¿no? Se necesita un lugar más firme, un lugar firme, se necesita un martillo y se necesita buena destreza para mirar que esa línea está bien derechita, ¿no? En un hierro que está retorcido, ¿sí? Y hay que golpear en el lugar justo para que pueda ser enderezado. Eso es perfeccionar, ¿sí? Dar una dirección. Entonces, de esta forma, la palabra catartismo, ¿no? O catartizo, significa remendar, enderezar, completar, pero lo más importante es llevarlo al punto de alcanzar la perfección. Alcanzar la perfección.
Yo en esta mañana quiero hablarles acerca de 8 aspectos del ministerio de la preparación, ¿sí? Número 1, el concepto de remendar. Vamos al libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, San Mateo 4, versículos 21 y 22. San Mateo 4, 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Y qué era lo que hacían? Remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Aquí encontramos en esta lectura que había hombres que estaban junto al mar de Galilea y que fueron llamados a ser discípulos, ¿sí? Dice el texto que andando Jesús por el mar de Galilea, vio ¿a cuántos hombres? 2 hombres. Siga el texto, ¿sí? De la lectura, y si usted tiene su Biblia abierta, había allí 2 hombres, 2 hermanos, uno se llamaba Simón, llamado Pedro, y Andrés, también su hermano. Estos eran hermanos de sangre, ¿sí? Hermanos de sangre. Y dicen que estaban echando la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, Pedro, Andrés, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y dice que en el mismo instante dejaron las redes y le siguieron. Y pasando de allí, dice el texto, vieron también a 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan el hermano, en la barca de Zebedeo, su padre. ¿Y qué estaban haciendo? Remendaban las redes. Y los llamó. Los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora, analicemos por un instante esta palabra. Dice el texto que vio a 2 hermanos que echaban la red, ¿dónde? En el mar. Y saben, esta no fue la primera vez que Jesús encontró a estos hombres. En otros evangelios nos hablan que tuvieron encuentros anteriores, ¿no? En el libro de Juan, en Lucas también nos habla. Pero aquí encontramos en este pasaje, en pasaje allí en Mateo, ¿no? Que Jesús llama, ¿no? Llamó, y ellos decidieron dejarlo todo para seguir al llamado de Jesús. Dejaron sus profesiones para seguir y tomar un compromiso de tiempo completo. De tiempo completo. La industria de la cual ellos mantenían era una industria que en el tiempo era una industria próspera, la pesca, ¿sí? Eran pescadores y no necesariamente eran pobres, porque una vez se relaciona la pesca como diciendo, bueno, el alimento que sacás el día a día, ¿no? Pero no era así. Ellos eran empresarios, ¿no? Y uno diría, wow, ¿no? ¿Cuántos barcos tendrían? ¿Y cuántos remeros para esa época? Porque en los barcos no eran motorizados como los de hoy día, ¿no? Era todo a puro pulmón, ¿no? Y para ellos era la industria próspera, y dice que eran trabajadores arduos, y todos sabemos que para llevar adelante una acción pesquera para ese tiempo se necesitaba colocar mucho esfuerzo laborioso, ¿no? Entonces,
Allí encontramos también en Marcos 1:20 que dice que luego los llamó, después de que los llamó, dice, dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca juntamente con los jornaleros, o sea que tenían empleados. No eran personas sencillamente que era Juan y Jacobo, sino que también tenían personal debajo de ellos, ¿no? Pero dice, dejando al padre y aún a los jornaleros, es difícil dejar a un padre, ¿verdad? Mire, yo por largo tiempo, aproximadamente 7 años y medio, estuve un tiempo trabajando allí en Europa, acompañando a mis padres que eran ancianos. Y cuando tuve que venirme a la Argentina por llamado del Señor, me fue difícil, porque mi padre era anciano. Y yo decía, ¿cómo se la va a rebuscar? ¿Cómo le va a hacer? Y si bien el gringo era fuerte, ¿no? Pero a la misma vez me costó como hijo, porque uno tiene afectos, ¿no? Y dejar a mi madre, dejar mi familia, ¿no? Todo, pero sin embargo, así sucedió también con Jacobo y con Juan. Dice, dejaron a su padre y a los jornaleros allí presentes y dijeron, me voy, ¿no? Me voy, sigo al llamado del Señor. Ahora, lo que quiero rescatar aquí también, que Dios, a través del llamado y por medio de Jesucristo, cuando generalmente llama a las personas, las llama estando en un estado de ocupación. Nunca Dios llamó a personas que no hacían nada. ¿Está conmigo aquí? ¿Sí? Dios llama a personas que están ocupadas, haciendo algo. Jesús llamó a los apóstoles mientras que ellos estaban echando la red en el mar, remendaban sus redes, estaban ocupados en sus ocupaciones legales, ¿no? Los llamó y los llamó a que sean ministros. Y nuestro Señor llama a personas, Spurgeon decía, ¿no? Que Él llama a personas que no están ociosas, ¿no? El Señor no llama a los ociosos, sino a los que son pescadores. Él decía así. Ahora, analicemos por un instante personajes bíblicos que el Señor llamó. Mire, el rey Saúl, antes de ser rey, él estaba buscando los asnos de su padre, ¿sí? David, el rey David, que luego sería rey anterior, ¿qué hacía? Él estaba ocupado con las ovejas de su padre. Estaba ocupado, Él tenía ocupación. Los pastores, ¿qué hacían? A los que Dios llamó, siempre estaban en el cuidado del rebaño. Ocupación. Amós, el profeta Amós, también, ¿qué hacía? Estaba en la labranza del terreno allí en Tecoa, ¿no? El evangelista Mateo, ¿no? O San Mateo, ¿no? Estaba trabajando en la mesa recaudando los impuestos, estaba ocupado. Si hablamos acerca de Moisés, Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro cuando Dios lo llama. ¿Y qué hablar acerca de Gedeón, no? Porque lo llama Dios cuando él estaba trillando el trigo. Eliseo, otro caso, con la yunta de bueyes, Dios lo llama, y cuando lo llama, quema el arado, deja y mata a los bueyes para seguir al llamado que había sido propuesto por el profeta Elías. Dios llama a personas ocupadas. Pero nosotros, ¿qué decimos hoy? El joven dice, yo primeramente tengo que terminar mis estudios y después voy a servir, gracias, voy a servir al Señor. El adulto dice, tengo tantas cosas para hacer en mi vida que no me queda tiempo para ir el jueves a la oración.
o el miércoles a Rosario de Lerma, o hacer tal cual o tal visita. Tengo tantas cosas y saben, la mentira más engañosa de Satanás es que pensamos que cuando ya cumplimos con... Esto no es una exhortación a la iglesia, por favor, hermanos, pero cumplo con el día domingo y ya está. Eso es una mentira engañosa de Satanás porque usted recibe y yo recibimos misericordia todos los días del Señor. ¿Amén? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estamos en un sistema global que es atrapante, que no nos permite dedicarle el tiempo merecido a nuestro Señor, pero sí queremos honrar y servir a Dios, ¿no? Y aún también ser efectivos. Bueno, espéreme porque tenemos que mirar algunas cositas en esta mañana. Saque de su mente que usted con el simple hecho de que el domingo cumple con el Señor, usted ya hizo todo. No, no es así, no es así. Jesús llamó a las personas a sus discípulos para que le sirviesen y dijo, vengan en pos de mí y yo, dice, los haré pescadores de hombres. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era costumbre que un maestro que se consideraba un rabí, ¿sí? Diga conmigo, rabí. ¿Qué significa? Maestro. Ah, qué bueno. Entonces, rabí, maestro. En ese tiempo era importante que un rabí, un maestro, tuviera discípulos. Y no había nada de culto, ¿no? En que Jesús les pidiera a otros hombres que estuvieran con él de una forma constante para poder aprender del maestro. En unos aspectos, Jesús les ofreció esa educación, ¿no? Les ofreció esa educación de una forma, una educación tradicional, y le decía, vengan en pos de mí, o sea, acérquense, colóquense, y el discípulo se postraba a los pies del maestro, ¿sí? Se postraba a los pies del maestro, del rabí, y era muy diferente a la posición que ofrecían los rabinos, ¿no? En la educación rabínica, que era normal. Entonces Jesús le dijo, vengan en pos de mí, ¿no? E inmediatamente, dice la palabra, o sea, esto que era lo que sugería. Cuando un discípulo tenía un maestro, esperaban de él la mayor de las enseñanzas, ¿no? Pero el acto que emprendía el discípulo era un acto voluntario. Voluntario. ¿Verdad, hermanos, que a usted no lo han traído por las narices hoy aquí, no? ¿Usted cómo vino? Voluntariamente. ¿Amén? Sí, iglesia, voluntariamente. Decirle a la persona que tenés a tu lado, voluntariamente. Gloria a Dios. Entonces, ahora, por su propia voluntad, Jesús le dijo, vengan a mí, y le hace un llamamiento. Entonces dice que los discípulos, ellos, entonces dejando al instante las redes, o sea, dejaron las barcas, dejaron sus redes, dijimos que dejó a su padre, ¿no? Le siguieron e inmediatamente estos discípulos fueron un ejemplo para muchos. Aún también lo son para nosotros. Los primeros discípulos hicieron lo que todo discípulo debe hacer, pero por sobre todo la obediencia a Jesús, ¿no? Y nos deja una enseñanza aún también para nosotros. Seguir a Jesús, amados en Cristo, significa dejar cosas. ¿Me sigue? Seguir a Jesús significa dejar cosas. La mujer samaritana trae a memoria, ¿qué cosa? Dejó atrás su cántaro
Mateo dejó también la mesa de los impuestos, ¿sí? El ciego Bartimeo dejó su manto para seguir a Jesús, ¿sí? Jacobo y Juan, hermanos con oficio de pescadores, ellos, ¿qué sabían hacer? Remendar redes, ¿eh? Entonces, tuvieron que dejar todo para seguir a Jesús. Ahora, en esta palabra perfeccionar, de la cual habíamos iniciado esta prédica en Efesios 4:12, dice que ellos preparaban sus redes. ¿Para qué? ¿Para qué prepara la red un pescador? Para pescar. ¿Eh? Para pescar. Entonces, preparaban las redes para la pesca y siempre cuando se utiliza una red, ¿no? Después de estar un tiempo en el mar, ¿no? La turbulencia del mar y aún también hay peces de todo tipo que cuando entran en una red, esa red se rompe y debe ser remendada, enderezada, porque se entreteje mal, ¿no? Entonces hay que colocarla en el espacio del sol como para que pueda ser tensada, enderezada, porque se retuerce y se rompe esa red, ¿no? La malla se doblan, entonces hay que volverla, colocar los orificios en la medida correspondiente, porque sabe, hermano, que usted, una red no es simplemente una red de una sola trama. Una red, ¿no? Tiene una malla inicial, pero tiene una segunda y tiene una tercera. Y hay muchas redes que tienen hasta 5 mallas, una colocada detrás de la otra. Pero en esa posición tienen diferentes ángulos. ¿Para qué? Para que cuando mire, le habla un pescador, ¿no? ¿No? Cuando entra la cabeza del pescado hacia adelante, el pescado corre siempre en contra de la corriente, ¿no? Y cuando se da cuenta que está atrapado, regresa hacia atrás, pero se encuentra con la red y al introducir la cabeza en la malla, queda atrapado. Y usted sabe que el pez tiene una branquia, ¿no? Donde respira. Entra con la cabeza y no puede salir. ¿Sí? Esa es la función de la red. Ahora, cuando a veces se rompe la red, el pez sale de ese lugar. Y si la red queda no reconstruida, no enderezada, no va a ser eficaz esa pesca, ¿no? La malla debe ser reconstruida, debe ser colocada en la medida nuevamente original y la red tiene que estar en perfecto estado. ¿Para qué? Para que sea una tarea efectiva. Imagínense, los discípulos dicen, Señor, toda la noche hemos pescado y nada pudimos sacar, ¿no? Las redes estaban preparadas, el lugar era incorrecto, ¿eh? Como cuando un día, saben, hermanos, fuimos a pescar con un grupo de hermanos, así como hermanos varones, ¿no? Y elegimos un mal día. Había una luna llena inmensa y cuando hay luna llena no hay pescado, ¿sí? Y nosotros contentos, ¿no? Porque habíamos tenido una salida de varones y todo el mundo con 10, 15 cañas de pescar y nadie sacaba nada y los pescados saltaban arriba del agua. Y nosotros, qué cosa, ¿no? No era cuestión del arnés, sino que habíamos elegido el momento equivocado. Ahora, las redes son una herramienta del oficio del pescador. Sin buenas redes no hay efectividad en la pesca. Y era imprescindible, ¿no?, que remarcaran las redes que estaban rotas. Había que retocarlas, ¿sí? ¿Me sigue? Bien, entonces, Jesús les promete a sus discípulos que Él los iba a convertir en pescadores de hombres. Ahora, esto es lo que nos indica a nosotros, porque, a ver, ¿qué significa ser pescador de hombres? Jesús estaba preparando a su iglesia. Preparó a la iglesia, ¿para qué? Para que pueda ser el medio de la evangelización,
que Dios trazaría para este tiempo, para los tiempos de los discípulos y aún también para nuestros tiempos, el método de la evangelización para salvación de las personas. Entonces, la iglesia es una tremenda red donde es utilizada para la evangelización en el propósito de Dios para salvación. ¿Entiende, iglesia del Señor? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, por tanto, los que preparan a la iglesia, son los que deben reparar y remendar las redes. ¿Quiénes son? Dijimos que son los que remiendan las redes. Son pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Amén. Esos son los que preparan y aún también reparan las redes. A veces no comprendemos esto y tomamos simplemente el hecho de que Jesús nos envía y que el Señor nos va a hacer pescadores de hombres. Pero recuerde que para pescar necesitamos una red. Vuelvo a recalcarlo y mucho de esto vamos a hablar en esta mañana. En pocas palabras, quienes dirigimos la iglesia del Señor son los que preparamos. ¿Para qué? Para la tarea de poder salir a evangelizar. Entonces, hermanos, ¿por qué el hermano Gregorio, pastor, decía, estamos todos convocados? ¿Para qué? Para prepararnos. Usted viene a la iglesia, recibe la palabra del Señor, se prepara en esa preparación de remendar las redes, ¿no? Preparación, y luego podemos nosotros salir a evangelizar de lo que hayamos nosotros aprendido, ¿no? Entonces, primer punto, remendar las redes. Segundo punto, es el concepto de organización, organizar. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, 3. Dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Repito este pasaje. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que fue hecho, lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y otra traducción dice justamente que fueron dispuestos los mundos, ¿no? Ahora, la idea básica es organizar, es la de organizar. Dios, nuestro Padre Celestial, es el mayor de los organizadores, ¿sí o no? Amén, iglesia, ¿está aquí esta mañana? Dios es aquel mayor organizador. Dios organizó, o sea, dice la palabra que dispuso, constituyó. Esto no es producto, mi hermano, si usted cree la famosa teoría del Big Bang, vaya a otro lugar, ¿no? No, Dios es aquel que dispuso, aquel que constituyó, organizó, de manera tal que el universo y todas las cosas, conforme a lo que Él estableció, ¿no? Y estableció leyes para que esté todo sujeto, ¿no? Y saben, nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que ser en una forma organizados, ¿no? El planeta mismo habla de un orden. El planeta mismo en las constelaciones hablan que ha sido establecido un orden específico y nosotros podemos mirar a las constelaciones y a indicar cuáles le ponemos nombres a las estrellas, pero aún de todas ellas que están en el universo, ¿no? Las podemos contar porque Dios permitió darnos capacidad, inteligencia para que coloquemos nombre y orden a las cosas. ¿Sí? Y esto es solamente posible. ¿Por qué? Porque Dios creó de una forma
cuidadosa, ordenada. ¿Cómo es usted? ¿Es ordenado? ¿Eh? Yo le pregunto a mi esposa, ¿y sabe qué? Seguramente me va a decir, te falta mucho, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo es usted? ¿Es ordenado en su casa? ¿Tiene las cosas ordenaditas? Cuando las va a buscar, las encuentra. ¿Eh? Y si usted dice más que decimos todo que somos hijos de Dios, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo es? Dígalo más fuerte. Bueno, ordenados, ordenados. Entonces, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Igual a Dios. Igual a Dios. Organizados. Pero saben, hermanos, a veces no sucede así. Tenemos tantas cuestiones que resolver, ¿no? Uno siendo miembro de una iglesia, miembros de la iglesia de Jesucristo, uno tiene una función, tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Los dirigentes que son puestos por Dios somos los que guiamos y aún también ayudamos a cada uno de ustedes, a cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que cumplan una función dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Usted tiene que también encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Amén, iglesia? Encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para desarrollarse en los dones espirituales que el Señor le ha dado. Porque hemos dicho anteriormente que Dios es aquel que dio dones a los hombres. Entonces, tiene que encontrar esa posición dentro del cuerpo de Cristo. Y algunas personas piensan que la organización dentro de una iglesia es antibíblica. Hay personas que piensan de esta manera, que es antibíblica. Y no es así. Entonces, si Dios es organizado, ¿cómo debemos ser nosotros? Organizados. Punto número 3. Recuerde, remendar, organización. Punto número 3, restauración. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántas hermanos y hermanos espirituales hay aquí en medio de nosotros? ¿Amén? Bien. Dice, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tomaremos la palabra restaurar. La palabra restaurar significa corregir, ¿sí? Aquel que corrige. ¿De quién es la responsabilidad de traer a los descarriados para que vuelvan al rebaño? ¿No? ¿Quién debe corregir? ¿Quién debe traer a aquellos que se apartan, que se desvían? ¿No es acaso los que están en la administración, los ministerios de preparación? Entonces, todos ellos debemos trabajar para que el descarriado pueda volver al rebaño. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Dice, el Señor deja a las 99 por una que se ha descarriado. Es ejemplo práctico. Entonces, ¿para qué? Para que vuelva al rebaño. La marca distintiva, escuche esto, la marca distintiva de la espiritualidad, ¿no? Es justamente trabajar en el ámbito de la restauración. ¿Y cómo se hace? Aquellos que están atrapados en el pecado, ¿no? Aquellos que están fuera de la comunión de Dios, lo que debemos hacer es traerlos nuevamente al camino del Señor, a que se vuelvan a la unión del cuerpo de Cristo y que puedan vivir esa coinonía con el cuerpo de Cristo. Mi hermano, cuando usted ve a alguien que se ha apartado del camino del Señor, ¿no?
y por muchos largos años usted dice, él pueda decir, pero no, estoy alejado del camino del Señor. Bueno, es importante que te restaures, que te levantes, que vuelvas al camino del Señor, que no permanezca en esa situación. Entonces hay que ser personas, hermanos creyentes, que restauremos esa comunión de aquel que está perdido, ¿verdad? Y volverlo nuevamente. Y este ministerio, el ministerio de restauración, es esencial en la vida saludable de la iglesia. Es importante que cada uno de nosotros nos motivemos y por supuesto que se necesita la labor de todo el cuerpo de Cristo para volver. Entonces, alguien que dice, pastor, no sé, Juan estaba apartado del camino del Señor, pero hoy nuevamente quiere regresar. Gloria a Dios, aleluya, anímese, busquemos más de Dios, arrepiéntase de sus malos caminos y vuélvase a la comunión con Dios. Y eso es lo que debemos hacer, cada uno de nosotros aportando nuestro granito de arena y de la parte ministerial, ¿no? Los que son preparados para el ministerio puedan restaurarle con amor, como dice Gálatas 6:1, con mansedumbre, en un espíritu de mansedumbre, ¿no? Pero dice, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. ¿Para qué? Para que tú también no seas que caigas. No seas tentado. Número 4. La tarea de preparar. Hebreos capítulo 13 en el versículo 20. Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis la voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Hebreos 13:21, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis la voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Mire, en el texto original se utiliza un verbo y el verbo es preparar. Entonces, lo que está diciendo, dice, Él los prepare para toda buena obra en el carácter de Jesucristo. Los prepare para toda buena obra en el carácter de Jesucristo. Ahora, Dios es aquel que nos capacita, ¿no? Dios es aquel que nos prepara para que nosotros podamos ejercer el ministerio. Capacita a los hombres y los hombres, nosotros también debemos preparar, ¿no?, a los santos de la iglesia del Señor para la tarea, para la labor en el ministerio. Yo les dije la semana pasada que usted se va a llevar una sorpresa cuando aprenda, ¿no?, a descubrir esa cajita que todavía usted no abrió, de los dones que el Señor ha colocado, porque todos tenemos dones, pero debemos ejercerlos en la tarea de la iglesia, ¿no?, para ejercer el ministerio que Dios nos ha encomendado. Algunos ya los están descubriendo, pero otros no. Otros permanecen quizás 30, 40 años en la iglesia, sentados en una banca, y dicen, yo estoy bien así. Pero un día rendirán cuenta delante del Señor, porque los dones son para activarlos en el cuerpo de Cristo. Ahora, la importancia es que seas preparado. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros podemos llevar semejante tarea adelante, que es el cuerpo y la edificación del cuerpo de Cristo, si nosotros no estamos preparados? Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos llevando esta tremenda tarea de preparación? Para que seamos eficaces, tenemos que estar bien preparados. ¿Sí o no?
Entonces, voy a colocar un ejemplo sencillo. Usted quiere pintar esta pared, ¿verdad? Y usted dice, bueno, voy a pintar la pared. No es que toma pintura y rápidamente pinta arriba. No, eso es un mal trabajo. Primero usted tiene que pasar una lija finita, ¿verdad? ¿Cuántos saben de esto, sí? Amén, levante su mano si usted sabe preparar una pared, ¿sí? Bien. Nuestra hermana Erika, ¿no? Sabe preparar una pared. Gloria a Dios. Tiene que lijar la pared, darle una manito suave para que no quede rayada. Después, si ve algunas imperfecciones, usted tiene que poner enduido, ¿no? Tiene que dejar que se seque la pared. Si usted tiene humedad, tiene que sacar primeramente, ¿qué cosa? La humedad, ¿eh? Para aquellos que se quieren casar, ya empiecen a pensar sobre esto, ¿no? O que quieren formar familia, ¿eh? Entonces, da primero la preparación. Si hay hongos en la pared, tiene que sacar los hongos de la pared con lavandina y dejar que se oree bien. Luego se pasa una base que se llama lo que da el mordente a la pintura, ¿no? Y después vuelve a lijar nuevamente. Si hay otras imperfecciones, vuelve a tapar. Uy, ¿cuánto trabajo? Sí, es mucho trabajo el tema de la preparación. Entonces, una vez que usted ve que está todo, lo deja 2, 3 días y recién después da la mano final de la pintura. Yo pensaba que era rodillo. No, el tiempo de preparación es un tiempo muy, pero muy importante. Y saben, un buen dirigente, un buen administrador, sabe cuando un futuro líder no está listo. Pero ¿qué hacemos a veces? Apuramos. Y si usted apura la pared, tarde o temprano la pintura se va a levantar. ¿Y eso sabe lo que significa? Lo que hay en la abundancia del corazón por esa falta de preparación, cuando usted está en la tarea que tiene que realizar, que es dura, que es ardua, no resiste. Y la humedad resquebraja. La humedad saca a flote lo que hace el agua, ¿no? Porque humedad es agua. Entonces, amados hermanos, una persona que prepara a otro, como lo hacía Jesús con sus discípulos, él sabía que no estaban totalmente listos para la obra. Trabajó 3 años y medio con ellos y los dejó así. Pero tenían una labor inmensa, la de evangelizar. Y esa es la tarea que el Señor nos ha dejado. Esa es la tarea que debemos llevar a cabo en el tema de la preparación. Y saben, no es interesante, porque a veces pensamos que si el líder sabe manejar un poquito la Biblia, o se leyó algún texto de algún libro de, no sé, de John Piper o de MacArthur, ¿no? O de los grandes teólogos contemporáneos, ya esa persona está capacitada para decir o hacer cualquier cosa. Error. O aún también, una vez un pastor me dijo, y yo le pregunté, ¿cómo está tu iglesia? Me dijo, todo ok, todo de 10, todo de 1000. Dije, wow. No, mi iglesia está funcionando de maravilla. Y dije, ¿y cómo haces para poder llevar adelante? ¿Todo te sale bien? ¿No tenés problemas? ¿No tenés? No, dice, mirá, dice, yo le dije a los jóvenes y a los líderes que, bueno, que sigan un modelo. ¿Y cuál era el modelo? Le dije. Dice, el modelo es que aprendan todas las canciones de este grupo de Australia. ¿Cómo se llama? Hillsong. Dice, ya ahora ellos saben tocar todas las canciones de Hillsong. Dice, hasta el pasito, dice, saben. Dice, de lo que tienen que hacer. Y por lo tanto, dice, ya es suficiente. Dice, ya ellos están capacitados. Le doy un cursito de 6 meses de evangelismo. Salen a la calle, predican el evangelio. Y digo, ¿y eso es todo? ¿Eso es todo? Muchos de ellos, dice, tienen una facilidad de palabra.
Y están de frente, actúan ante el público como que son maestros. Y ya dice, a mí me asombra, ¿no? O sea, simplemente que conozcan las canciones de Hillsong ya es suficiente como para que estén preparados, ¿no? Ese es el entrenamiento, ¿no? El ministerio en la casa del Señor es mucho más, porque tenemos que trabajar con lisiados, tenemos que trabajar con una fraternidad de creyentes, hermanos que continuamente necesitan ser alimentados en la fe, personas que están perdidos en sus placeres, en sus deleites, y muchos vienen con inconvenientes de años de falta de perdón. Y simplemente determinamos algo pero tan ineficaz. La preparación tiene que ver justamente cómo nosotros nos preparamos y predisponemos a toda la obra. El apóstol Pablo decía, yo no he rehusado, dice, darles todo el consejo de la palabra de Dios. Y ese todo consejo implicaba un compromiso personal, dependiente absoluto de parte de Dios para poder establecer la funcionalidad en lo que sería la iglesia de Jesucristo. Entonces, preparación, entrenamiento. La quinta palabra es ser entrenados, ¿no? Lucas capítulo 6, versículo 40. Vámonos rápido. Lucas 6, 40. Dice así, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perfeccionados? ¿Amén? Bien, recuerde esta palabra de Jesús. El discípulo no es mayor, superior a su maestro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea de este pasaje? Alguien que esté bien entrenado es un alumno que estudia. ¿Me escuchó? Es un alumno que estudia, un alumno que se prepara, un alumno que investiga, un alumno que tiene facultad de analizar. Y yo me encuentro a veces, hermanos, que hay hermanos cristianos de muchos años que no quieren estudiar la Biblia, no se preparan, no colocan el esfuerzo en de investigar para tener un entrenamiento. Para un entrenamiento es algo que es esencial para la mayoría, ¿no?, de los trabajos que usted va a hacer. Es importante que usted se entrene en lo que va a hacer, ¿no? Y en el ministerio cristiano no es la excepción. No es la excepción. En realidad, lo que quiero decirles es que es más importante que cualquier otra cosa que nos entrenemos. Debemos entrenarnos, ¿no? Nadie puede, escuche, nadie puede servir con eficacia en la iglesia sin entrenamiento. Pastor, a mí el Señor me dio dones, el Señor me usa para milagros, el Señor me lleva a diferentes lugares, tendí tal palabra, puedes que seas un llanero solitario, pero si no te entrenás en la iglesia del Señor, no vas a ser eficaz. ¿Saben por qué? Esto es un acontecimiento que vemos a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Porque dijimos, no queremos ser organizados, pero tampoco queremos ser entrenados. Y después vemos que se levantan pseudos pastores, personas que se colocan en oposición a las autoridades que han sido establecidas por Dios, pretenden hacer de la iglesia, ¿no? La iglesia es el campo de entrenamiento. ¿Me sigue? La iglesia es el campo de entrenamiento, pero hay algunos que pretenden hacer de la iglesia un desfile de moda. Un desfile de moda. ¿Cómo es esto? ¿No? No hacen caso a la autoridad,
miran a la derecha, a la izquierda, esperan que todos caminen a cabeza erguida, derechita y teniendo el paso bien derechito, ¿no? Usted sabe, bueno, tenemos un amigo hoy aquí. Y de esa manera, ¿no? Establecer que pueda las cosas funcionar de una forma derechita, correcta, ¿no? Pero en la iglesia es otra cosa, es un campo de entrenamiento donde nos preparamos a los santos para el fin cual, preparar a los santos para la obra del ministerio, El apóstol Pedro, allí en la primera carta, en 1 de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo, dice, os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo les dé fortaleza, Él mismo los establezca a ustedes. ¿Qué debemos tener? Perfeccionamiento. Amén, iglesia. Perfeccionarnos. El perfeccionamiento me habla de maduración. El perfeccionamiento, como dije anteriormente, lleva tiempo. Lleva tiempo. Yo he escuchado personas que dicen, pastor, hace 20 años que estoy en la iglesia. La pregunta es, ¿ha sido usted perfeccionado? ¿Camina a esa perfección, a esa maduración? A ver, escuche, ser parte de una familia, ¿no? De la familia de Dios. Usted toma un niño recién nacido, ¿no? Como la hijita de Jesús, Alicia, ¿verdad? Ella es recién nacida, ella es miembro de su hogar y lo va a ser para toda la vida, ¿sí o no? Ahora, así es igual con una persona nueva nacida, recién nacida en el Señor. Es miembro de la familia de Dios como lo será siempre. Sin embargo, también es cierto que el bebé debe crecer, debe madurar, antes de que pueda unirse en el negocio de su papá. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque imagínense que el padre le dé una posición en el negocio. ¿Qué puede hacer ese bebé si todavía no está capacitado, no tiene los sentidos ejercidos, no ha madurado, ¿no? Como siempre sé decir, hay personas cristianas que le piden un Mercedes-Benz a Dios cuando no pueden manejar un Fiat 600. ¿Entiende? Así es. Entonces debe madurar, debe ejercerse en el bien, debe crecer, madurar. Aun cuando es parte de la familia, usted, hermano, sepa que tampoco puede quedarse como un arbolito bonsái. Enanito. Yo quiero crecer. ¿O no? ¿Usted no quiere crecer? ¿Usted quiere madurar? Bueno, entonces hay que tener ese perfeccionamiento y esa maduración. Lleva tiempo, pero lo va a alcanzar, ¿no? Entonces, aprendamos, hermanos, que debemos ser perfeccionados. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque la maduración de los creyentes es tan importante, aún tan importante como la multiplicación de los creyentes. Pero sin embargo, a veces, ¿qué hacemos? Enfocamos mucho tiempo en la multiplicación y no sabemos que el inicio de toda multiplicación es ser perfeccionado. Si usted no aprende a multiplicar 2 por 2 es 4, tampoco va a conocer la multiplicación. ¿Sí o no? Entonces es importante madurar. Séptimo punto, unión. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que ustedes estén perfectamente unidos en una mente y en un mismo
parecer. Primera de Corintios 1:10. ¿Mm? Estéis perfectamente unidos, dice el apóstol Pablo. Aquí nuevamente encontramos la palabra catartizo o catartizomai, ¿no? Que traducido significa, dijimos, perfeccionar. Ahora, lo que Pablo está diciendo, dice, sean ustedes perfeccionados en la unidad. Y esto debe existir en el pueblo de Dios, una unión perfecta, una armonía perfecta, ¿sí? Efesios 4:3 nos habla y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nosotros, todos, y sumados a los encargados, líderes, debemos ser solícitos en guardar la unidad. Punto número 8. Vámonos hacia adelante. Dice, perfeccionados. Cristina, está bien. Mateo 21:16. Perfeccionamiento. Hablamos acerca de unidad, ahora vamos a ver en el perfeccionamiento. Mateo 21:16 dice, y le dijeron, ¿oyen los que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Otra versión bíblica dice, de la boca de los niños hiciste brotar la alabanza. Ahora, esto tiene mucho significado. El perfeccionamiento de los santos, de todos nosotros, el perfeccionamiento de los santos, de todos nosotros, tiene que incluir el perfeccionamiento en la alabanza. En el pueblo de Dios tiene que existir el perfeccionarnos en la alabanza. Mi hermano, a ver, pongo en claro esto. ¿Qué significa perfeccionarnos en la alabanza? O sea, colocar en alto a Dios en la alabanza en medio de su pueblo. ¿Sí? Colocar en alto, en el lugar más alto, sublime, en la alabanza a Dios en medio de su pueblo. Alabar a Dios es y debe ser una de las mayores ocupaciones en quienes servimos a Dios. ¿Por qué? Porque es muy importante perfeccionar a su iglesia en el ministerio de la alabanza. ¿Cuántos salmos usted conoce que nos invitan a cantar a Dios? ¿Cuántos salmos usted lee que dice, exaltad a Dios en la hermosura de su santidad, aclamad a Dios ante sus atrios con alabanza, hacerlo públicamente? Todos los salmos usted va a encontrar que son una expresión de alabanza, de gratitud, ¿no? En el Salmo 9, allí en el versículo 11 dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. La alabanza es muy importante para nosotros, los que servimos a Dios, los que honramos a Dios. ¿Por qué es importante la música? Porque donde hay música, ¿qué hay? Alabanza, alegría, festividad, regocijo. ¿Sí o no? No solamente cuando está el ministro que es eléctrico, ¿no? Que dice, levante, haga esto, haga lo otro. También cuando está el otro que es pachucho, ¿no? Que anda despacito, ¿no? Pero la alegría tiene que brotar de nuestro corazón. Y me voy al final, la importancia de que haya perfeccionamiento. Y dice el Señor, dice, la alabanza ha sido perfeccionada de la boca de los niños, de los que maman, las has hecho brotar. Y me voy para el final en esta mañana. Cuando yo era jovencito, teníamos un himnario de gloria y eran 400 y tantos himnos, ¿no? Que nos los conocíamos de memoria. Y hasta el día de hoy, muchos de ellos me los recuerdo, ¿no? Y había un himno que
la sección del himnario era de esta manera. Tenía un sector donde decía consagración, ¿no? Y usted buscaba un himno que apelaba a la consagración. Otro era el himno para el Espíritu Santo, otro era para la apertura de culto. Y cada mención de cada título tenía una dedicación a un himno en específico. Y a mí me llamaba la atención este himno. Y este himno se intitulaba Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿Me sigue? ¿No? Y este himno tiene una historia. Fue escrito por una mujer que se llamaba Frances Havergal en el año 1873. Escuche. Y ella misma explicó con sus propios labios en su historial cómo compuso este himno. Dice que ella vivía en una casa que estaba habitada por algunos convertidos, pero dice que estos cristianos que estaban allí eran cristianos que no tenían gozo, que no tenían alegría. Eran cristianos, pero que no tenían alegría. Y ella buscaba estar siempre con el Señor, siempre estar en comunión. Y dice que cuando ella buscaba la comunión con Dios, ella sentía una alegría interior, una fiesta en el corazón, ¿no? Tenía tanta alegría que dice que durante las noches ella no dormía. No dormía. Pasaba largas horas de la noche dando en su mente alabanza y gratitud a Dios. Y dice que el Señor la renovaba cada día en su consagración. Una mañana, ella se levanta y escribe en puño y letra esta canción que decía: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, oh Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. ¿Ven? La tercera estrofa de ese himno dice: mi fortuna, mi haber, te consagro con amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Y al escribir esta tercera estrofa, ella recordó que tenía algo que darle al Señor. Y dice que ella tenía una pequeña cajita con joyas de su herencia que tenían mucho valor. Y se preguntó, cuando el Señor le trajo a memoria, dice: mi fortuna, con mi haber te consagro con amor, que mis bienes al ocultar no los pueda a ti, Señor. Ella se preguntó, ¿qué tengo que hacer con estas joyas? ¿Cuán útiles, dice, podrían ser en un mundo tan necesitado y apartado de Dios? En ese impulso y en esa decisión y en ese sentimiento de amor para con Dios y hacia Cristo, dice, me levanté, las saqué de esa caja, las envolví en un paquete y con tanto gusto, dice, las envié a una sociedad misionera. ¿Con qué sentimiento ante este testimonio tan real de una persona dedicada a la consagración de Dios nosotros hoy podríamos cantar ese himno? ¿Participaríamos nosotros del sentimiento de esa autora? A lo que voy es esto. Dios, el autor de la vida, el autor de la iglesia, el autor de los dones, el autor de todo lo creado, el autor de la misma vida que nosotros tenemos, nos ha dado un regalo. Y ese regalo, si no lo compartimos, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Con qué sentimiento podremos presentarnos delante del autor de la vida para decir, Señor, lo que tú me diste de gracia, no lo he dado
de gracia. Cuando la Biblia dice, si de gracia habéis recibido, de gracia dad. ¿Eh? Yo recuerdo esa canción, ¿no? Y decía, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mi labio pueda hablar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, oh Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Aleluya. Oh Señor, cuánto necesitamos aprender.